Hola nuevamente, queridas y queridos estudiantes del séptimo año básico de la Ecoescuela San Alfonso. La videoclase de hoy va a tratar sobre esta guía que tenemos acá, que consiste en circunferencia, círculo, diámetro y radio. Principalmente nos centraremos en lo que son los círculos, ¿ya? Aquí yo les muestro un poco la guía para que vayamos pensando en qué es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Bueno, y para eso he preparado un círculo que dibujé acá en esta hoja blanca, ya que lo voy a acercar un poco aquí a la cámara para que se vea bien, ¿ya? Y lo dibujé con una herramienta que se llama compás, ¿ya? Que se las puedo mostrar acá, ¿ya? Este es un compás y sirve para dibujar círculos y también para hacer muchas otras cosas en geometría, ¿ya? Bueno, a esta figura plana se le llama circunferencia o también es conocida como círculo, ¿ya? A pesar de que las dos palabras se refieren a la misma figura, debemos comprender cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo. Estoy pintando con color amarillo este círculo para poder explicarles y que se vea un poquito mejor el video. Cuando vemos esta figura o cualquier figura similar a esta, ya sea más pequeña o más grande, en algún elemento artificial o en la naturaleza, ¿ya? Siempre se nos vienen a la mente estas dos palabras, circunferencia y círculo, ¿ya? Y hay una pequeña diferencia. Ambas se refieren a la misma figura, pero específicamente circunferencia se refiere a el contorno del círculo, es decir, toda la orilla o perímetro que protege el área o zona circular, ¿ya? Es decir, aquí yo estoy tocando la circunferencia, ¿ya? En cambio, el círculo se refiere a la zona interior, es decir, toda la redondela que estoy tocando aquí adentro, ¿ya? Toda esta superficie plana, perfectamente redonda, le llamamos círculo, ¿ya? Entonces, círculo vendría siendo lo de adentro, ¿ya? Y circunferencia vendría siendo lo de afuera, ¿ya? Sin embargo, no hay problema si usamos cualquiera de estas dos palabras para referirnos a esta figura, ¿ya? Todo círculo o circunferencia también tiene un lugar muy importante, ¿ya? Que se encuentra en el centro de la figura y es justamente así como se llama. Este puntito que estoy yo señalando acá, que lo voy a acercar a la cámara para que lo vean, ¿ya? Está ubicado exactamente en el centro de toda esta figura, ¿cierto? Y justamente se llama así, se llama centro. Entonces yo lo voy a escribir acá, ¿ya? Y les pregunto, ¿cómo se llama ese lugar geométrico? ¿Ya? Ese puntito que está a la misma distancia de todo el contorno del círculo, ¿ya? Se llama centro. Si nosotros dibujamos un segmento o una línea que vaya desde el centro hacia cualquier parte de la orilla de este círculo, es decir, desde el centro hasta la circunferencia, ¿ya? Ese segmento que tenemos ahí recién dibujado se le llama radio, ¿ya? ¿Qué es el radio? El radio es la medida que va desde el centro hacia el perímetro del círculo, ¿ya? Entonces aquí yo le voy a colocar el nombre, a esta medida se le llama radio, ¿ya? Y aunque muchas veces no nos damos cuenta, esta palabra se encuentra relacionada con muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, ¿ya? Ya que muchos fenómenos naturales ocurren en forma de radio, o mejor dicho, en forma radial. Por ejemplo, cuando hay un temblor o un sismo, ¿ya? Las ondas de movimiento se expanden de manera circular, ¿ya? Y eso tiene una medida radial. Por ejemplo, si hay un temblor que es en esta zona, ¿ya? Y el radio nos dicen en las noticias que fue de 5 kilómetros, quiere decir que desde aquí, desde este lugar, se expandió 5 kilómetros hacia allá, 5 kilómetros hacia acá, 5 kilómetros hacia acá, 5 kilómetros hacia acá, etcétera. ¿Ya? Por eso se habla de radio. Ahora, también, por ejemplo, en las embarcaciones marítimas, ya muchas veces se utilizan unos artefactos que se llaman radares, ¿cierto? Ya que van detectando a través de la medida del radio, desde un centro circular, ya van detectando lo que hay alrededor en las cercanías de la embarcación donde van navegando los marineros, ¿cierto? Por ejemplo, cuando lanzamos una piedra en un agua que está quieta, también se expande de manera circular. Por ejemplo, el radio de este círculo, si lo medimos con una regla o una escuadra, ¿ya? Vamos a dar cuenta que mide aproximadamente 4 centímetros. Y ahí alcanzamos a ver, ¿cierto?, que va desde el 0 hacia el 4. También tenemos otra medida que es tan importante como el radio. ¿Ya? El radio es una de las medidas más importantes en relación con el círculo. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Y como les comentaba recién, también existe otra medida u otro elemento súper importante que lo voy a dibujar ahora, ¿ya? Que atraviesa el círculo de extremo a extremo. Por ejemplo, si yo pongo la regla acá, ¿ya? Y pongo el lápiz aquí y atravieso todo el círculo y paso por el centro
y llego a la otra parte del círculo, es decir, hasta acá, recorrí completamente el área, ¿cierto? ¿Ya? Y me fui desde la orilla de la circunferencia hasta el otro extremo de la circunferencia de manera recta y pasé por el centro. ¿Cómo se llama esta línea que acabo de dibujar acá, este segmento? Se llama diámetro. Y lo voy a anotar acá, ¿ya? Para que se vea bien. Diámetro, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que el diámetro es un segmento que atraviesa completamente el círculo de lado a lado, ¿ya? Y pasa por el centro. También, bueno, la palabra diámetro tiene relación con lo que nosotros conocemos como la unidad de tiempo del día. Y también hay una relación matemática entre el diámetro y el radio, ya que tenemos que entender lo siguiente. Fíjense, aquí estamos observando nosotros el diámetro, ¿cierto? ¿Ya? Y si medimos el diámetro, nos vamos a dar cuenta que mide 8 centímetros, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Si el diámetro mide 8 centímetros y ya sabíamos que el radio, y ya lo habíamos dibujado delante, mide 4 centímetros, ¿qué relación matemática hay entre el diámetro y el radio? El diámetro justamente es el doble del radio, ¿ya? O viceversa, el radio es la mitad del diámetro, ¿ya? ¿Y por qué estamos comenzando la clase con estas dos medidas? Porque estas son las medidas más importantes, ya que cuando queremos calcular, por ejemplo, el área, la superficie o el volumen de cualquier figura o elemento geométrico que está relacionado con círculos, siempre vamos a utilizar la medida del radio y la medida del diámetro, ¿ya? Bueno, también hay otros elementos que tenemos que aprender en este momento. Por ejemplo, ¿qué pasa si dibujamos una recta, ¿ya? O una línea, un segmento que pasa por fuera del círculo, ¿ya? Pero en cierto punto toca a la circunferencia, ¿ya? Si nos fijamos bien, yo aquí tengo un lápiz rojo, ¿ya? Y acabo de dibujar un segmento o una recta, le voy a hacer las flechitas acá, ya cuando dibujamos una línea y que termina en flecha en ambos extremos, ya en matemática queremos decir que es una recta, es decir, que es infinita, que nunca termina ni hacia allá ni hacia acá, ¿ya? Ahora, si nos fijamos bien, ¿ya? Geométricamente hablando, esta línea que acaba de pasar por aquí, ¿ya? No pasó por dentro del círculo, pero sí pasó rozando en un punto, ¿ya? Pasó rozando en un punto a nuestra circunferencia, ¿ya? Cuando sucede esto, ¿ya? A esta línea le llamamos tangente, ¿ya? Esto es una recta tangente. Le vamos a colocar aquí el nombre, ¿ya? Tangente, ¿ya? ¿Ya? O también eh, a veces ocupamos un sinónimo un poquito más gracioso solamente para recordar. Ya también le decimos la tangentil, porque es tan gentil esta recta que en vez de pasar por dentro y atravesar y romper el círculo, quiso pasar por fuera. Por eso le decimos la tangentil también, ¿ya? Pero el nombre correcto es tangente. Esta es una recta tangente y es la que pasa por fuera de la circunferencia, perdón, por fuera del círculo y toca solamente en un punto a la circunferencia, ¿ya? En este puntito que está ahí, ya que lo voy a acercar, ¿ya? Bien. Ahora, a la vez también, este punto geométrico que está acá también recibe un nombre, ¿ya? Este punto también se le llama, vamos a colocar acá, punto tangencial. Punto tangencial, ¿ya? Porque viene de la palabra tangente. Ahora, ¿qué pasa si viene otra recta parecida a la tangente, ¿ya? Pero que en vez de pasar por la orilla, pasa por dentro del círculo, como por ejemplo la que voy a dibujar ahora, ¿ya? La voy a dibujar con lápiz verde, ¿ya? Ahí la estoy marcando, ¿ya? Y esta recta, si nos fijamos bien, ¿ya? Tiene una diferencia con la recta tangente que está acá, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está acá. Esta recta no pasó solamente por la circunferencia, sino que también pasó por el círculo. Es decir, toca la circunferencia en dos puntos. Aquí en el lugar que estoy marcando abajo y aquí en el lugar que estoy marcando un poco más arriba. Es decir, esta es una recta que le llamamos, y vamos a colocar acá el nombre, le llamamos recta secante, ¿ya? Esta es una recta secante, ya que en geometría la palabra secante significa cortante, es decir, en geometría el verbo secar no tiene que ver con la humedad o con la sed, ¿ya? El verbo secar significa cortar o atravesar,
¿ya? Entonces a esta recta le llamamos recta secante, ¿ya? Y además corta en 2 puntos a la circunferencia. Ahora les pregunto, adivinen cómo se llaman estos dos puntitos que se ven acá. Se llaman puntos secantes. Entonces voy a colocar aquí punto secante, ese que está ahí, y acá también, punto secante, ¿ya? También se nos está olvidando un elemento muy importante que hasta el momento no lo hemos visto, pero está presente ya, pero está escondido, es un poco tímido este elemento que se lo voy a mostrar ahora, ¿ya? Que es un segmento que es curvo, ¿ya? Y aquí lo estoy tocando, si se dan cuenta, ¿ya? Ese pedacito que está ahí, ¿ya? O también podría ser este trozo más largo que tenemos acá, si se fijan, es un pedazo de la circunferencia, ¿cierto? Es un pedazo de la orilla. Aquí también estoy tocando otro similar, ¿ya? ¿Cuál será el nombre de ese trozo circular que estoy tocando? Yo lo voy a marcar acá, ¿ya? Voy a marcarlo aquí a ver si se ve bien. Yo voy a acercar la imagen ahí, ¿ya? Lo voy a remarcar con color morado. Eso que está ahí se le llama simplemente como arco, ¿ya? Tiene un nombre súper simple, así como el arco de flecha que se ocupaba como arma de la antigüedad, ¿cierto? Esto es un arco, ¿ya? Entonces ahora si resumimos cuáles son todos los elementos que hasta el momento hemos aprendido, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el círculo, ¿cierto? Tenemos la orilla del círculo, que es la circunferencia, ¿ya? Tenemos el centro, que es el punto central, valga la redundancia, el punto central de esta figura geométrica, ¿ya? Y tenemos el radio, que es la medida desde el centro hasta donde termina la circunferencia, ¿cierto? Después tenemos el diámetro, ¿cierto? Que es la medida de extremo a extremo de cualquier círculo, ¿ya? Y también aprendimos la relación entre diámetro y radio, ¿cierto? Ya dijimos que, vamos a anotar acá, eso es mejor también, que el radio, ¿ya? El radio es la mitad del diámetro. ¿Ya? ¿Qué significa esa R? Esa R minúscula significa radio. ¿Y qué me están diciendo acá? Que el radio es la mitad del diámetro. Esa D que está ahí significa diámetro. O también esa realidad la podemos decir al revés, ¿ya? Que el diámetro es el doble del radio. Yo se lo puedo escribir así. El diámetro, ¿ya? Representado por una letra D minúscula, el diámetro es el doble del radio. ¿Ven? Y ahí nos estamos yendo un poquitito de geometría, nos estamos yendo a álgebra. ¿Ya? Atención con esto que es súper importante para resolver problemas. ¿Ya? Bueno, y seguimos. También descubrimos que existe un arco, ¿cierto? En realidad existen muchos arcos. Aquí también podríamos detectar un arco, otro arco, ¿cierto? Otro arco por acá, otro arco acá, etcétera. ¿Ya? También descubrimos que cuando una recta interfiere con la figura del círculo o circunferencia, ya puede recibir distintos nombres. Por ejemplo, si pasa por la orilla y la toca solamente en un punto la circunferencia, ¿ya? A esta recta se le llama recta tangente, como dice acá, ¿cierto? Y el punto que roza y conecta la línea, la recta con la circunferencia, le llamamos punto tangencial, ¿ya? En cambio, si la recta atraviesa de lleno a la circunferencia y a la vez al círculo, ¿ya? A esta recta le llamamos recta secante o recta cortante, ¿ya? Y la cual forma dos puntos que le llamamos puntos secantes. ¿Ven? Ahí como lo habíamos anotado delante, ¿ya? Así que espero que hayan entendido esto y continuamos. El número pi es un número constante o un valor constante que se descubrió hace miles de años de atrás, ¿ya? Y está relacionado con todo lo que tenga que ver con círculos, ¿ya? Bueno, el número pi es una letra griega que representa un valor determinado, que yo se lo voy a explicar ahora con esta tapita que tengo acá, que es una tapa de un envase de café, ¿cierto? Totalmente redonda y circular, ¿ya? Y con este trozo de cordón, ¿ya? Este es un trozo de cable, ya que lo estoy reutilizando. Ya con estos dos elementos vamos a entender de dónde viene el número pi, ¿ya? Bueno, primero que nada, hay que recordar que toda circunferencia o círculo tiene un diámetro, ¿cierto? Y ese diámetro tiene una medida. Aquí, por ejemplo, yo tengo un trocito de esa misma cuerda o cordón, ¿ya? En donde yo lo estoy colocando justo en el diámetro, ¿ya? Entonces, voy a tomar esta cuerda que tengo aquí, ¿ya? Y voy a colocarla por alrededor de este círculo, ¿ya? Y que se toque extremo con extremo, ¿ya? Si ustedes se fijan, los dos extremos
bueno, esto yo lo había medido antes para que no, para que en el video se viera bien, ¿ya? Yo estoy juntando el comienzo y el final de la cuerdita, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de esto? Ahora la vamos a descubrir, ¿ya? Si logramos estirar esta cuerda que cupió perfectamente por alrededor de la circunferencia, es decir, que cubrió todo el perímetro de la circunferencia y la logramos estirar de manera lineal, observemos cuánto mide más o menos, ¿ya? Y compárenla con el tamaño de la tapa, ¿ya? Bueno, ya sabemos que cabía perfectamente, ¿cierto?, alrededor del círculo, ¿ya? Entonces, al estirarlo y querer dejarlo completamente recto, plano, cuesta un poquitito, pero igual lo vamos a intentar, ¿ya? Vamos a hacer esto. Vamos a ir colocando, voy a ir colocando acá esta tapa, este círculo, encima todas las veces que pueda, hasta llegar a terminar, ¿ya? Entonces, hago una postura, ¿ya? Y trato de hacerla lo más centrada posible, que sea marcando el diámetro, ¿ya? Entonces ahí tengo el diámetro, ¿cierto? ¿Ya? Luego la sujeto, ¿cierto? Y la coloco acá en segundo lugar, ¿ya? Ahí tendríamos entonces una segunda postura de nuestra circunferencia encima de esta cuerda, ¿ya? Entonces llevaríamos 2 diámetros de distancia, ¿ya? Luego la saco e intento colocar por tercera vez esta tapita y, si se fijan bien, hemos colocado una, dos, tres veces la misma tapa, ¿cierto? La pregunta es, ¿podríamos colocarla de nuevo que cubra lo que falta de cuerda? No, ¿cierto? Porque el pedacito es muy pequeñito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el origen del número pi justamente viene de esto, ¿ya? Y es que el diámetro de la circunferencia cabe una, dos, tres veces en el perímetro de la circunferencia y le falta un pedacito. Es por eso que el número pi, ya sea una circunferencia gigantescamente grande, como por ejemplo el tamaño de un planeta, o muy muy pequeñita como una moneda, ¿cierto? O como el iris de un ojo, ¿ya? Siempre la relación entre el diámetro del círculo, ¿ya? Y el contorno del círculo va a ser de 3,14, ¿ya? 3,14 aproximadamente hablando, ¿ya? De ahí viene entonces el famoso y mencionado número pi, ¿ya? Que se representa con una letra griega. De hecho, esta letra griega se llama así como está alfa, beta, gamma, phi, ¿ya? Etcétera. Hay muchas otras símbolos del alfabeto griego, ¿ya? Pero en especial se le asignó esta letra, ¿ya? A esta medida que le acabo de explicar, ¿ya? Entonces, ¿qué es el número pi? El número pi es las veces que cabe el diámetro en el contorno de la circunferencia, ¿ya? O mejor dicho también de otra manera, es la división entre la medida del contorno de la circunferencia por su diámetro, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tenía este pedacito de cuerda, que este pedacito de cuerda representa el diámetro, ¿ya? Y si hacemos la comparación, ¿ven? Ya ahí tenemos entonces que el diámetro cabe una vez, ¿cierto? ¿Ya? Suelto un poquito y vuelvo a tomar y cuento de nuevo. Y tengo entonces ahora en vez de una vez, cuento 2 veces, ¿ya? Y tengo 2 veces el diámetro, ¿ya? ¿Cierto? Y finalmente, afirmo bien ahí, y cuento 3 veces el diámetro, ¿ya? Pero hay un pedacito más, ¿ya? Y ese pedacito sería las 14 décimas que vemos acá del número pi, ¿ya? Aunque para ser más exactos, matemáticamente hablando, ¿ya? Las calculadoras nos muestran cuál es el número pi y cuál es el avance de cuántos dígitos actualmente tiene este valor. Ahora, para hacer cálculos matemáticos simples, siempre se redondea a este número. Bueno, ahora vamos a ver la parte teórica de lo que significa el número pi, ¿ya? Y bueno, todo esto viene obviamente de lo que comprobamos recién, ¿cierto? Con esta tapita redonda de café, ¿cierto? Y esta cuerdita que nos ayuda a comprender lo que era el número pi, ¿ya? Y si eso lo llevamos a una ley matemática, o a un teorema, tendríamos que decir lo siguiente, ¿ya? Pi, bueno, ya noté cuál es la pronunciación en español, ¿ya? Pi es las veces que el diámetro cabe en la circunferencia, ¿ya? Y esto ocurre, como les decía, con cualquier círculo, sea muy diminuto o inmensamente gigante, ¿ya? Repito, pi es las veces que cabe el diámetro, ¿ya? En la circunferencia.
Año a año los científicos y matemáticos del mundo han descubierto muchos dígitos para el número pi y cada vez van haciendo más preciso este número, ¿ya? Que este número se ocupa para hacer muchas cosas, para elaborar muchos descubrimientos y realizar muchos avances tecnológicos en todos los ámbitos de la ciencia, ¿ya? Entonces es importante que los científicos sigan descubriendo cuáles son los dígitos del número pi, ¿ya? De hecho, hay más de 1000. Aquí yo tengo anotado algunos pocos, ¿ya? Entonces aquí yo puedo decir que pi es igual a 3,14,159265358 9. Y si siguiera leyendo, podría leerles el 3, 2, 3, 8, 4, 6, etcétera, ¿ya? Pero para simplificarnos la vida, generalmente el número pi se redondea a este valor que tenemos acá, 3,14, ¿ya? Entonces decimos que pi es aproximadamente 3,14 y este es el número que se ocupa principalmente en las escuelas para resolver problemas, aunque también en algunos casos se puede redondear a un poquito menos de dígitos, ¿ya? Diciendo que pi es aproximadamente también igual a 3,1, ¿ya? En donde aquí ocupamos los tres enteros y una sola décima. O ya incluso más simple para aprender a aplicar las fórmulas que me permiten resolver problemas con círculos, simplemente también a veces los profesores o las guías o libros de matemáticas pedimos que el estudiante resuelva el problema considerando que pi vale 3, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que hay que entender? Que en los problemas matemáticos que nos pide que resolvamos la escuela o los profesores o los textos escolares o las guías, ¿ya? Generalmente nos vamos a encontrar con estos tres redondeos, ¿ya? En donde decimos que pi lo podemos aproximar a 3,14 o pi lo usamos como 3,1 o simplemente pi lo usamos como 3, ¿ya? Bien, y por último, ¿ya? Muchas veces, o no muchas veces, sino en algunos casos, a veces no es necesario expresar a pi como un número como tal, ¿ya? Simplemente basta con dejarlo expresado de manera simbólica, ya con esta letra griega, ¿ya? Como dice acá, solo expresado, no calculado, ya que en algunos casos solamente se requiere hacer el cálculo básico y la representación de una fórmula, ¿ya? Eso lo vamos a entender más adelante. Lo importante es que por ahora tengan claro todo esto que les explique, ¿ya? ¿Qué es el número pi geométricamente hablando? Eso que está ahí, ¿ya? ¿Cuáles son los primeros dígitos descubiertos del número pi? Son los que tenemos acá, ¿ya? ¿Cuáles son las aproximaciones del número pi que se utilizan más en la escuela? Esta que están aquí, el 3,14 y el 3. ¿Y cuál es qué pasa cuando hay un problema relacionado con el álgebra y círculos? Generalmente se deja expresado solamente como pi y no se reemplaza por el valor numérico, ¿ya? Para resolver problemas que tengan que ver con perímetro o área de círculos o circunferencias, ¿ya? O también incluso esferas, cilindros, conos o cualquier otro tipo de objetos 3D, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar solamente así por elementos 2D como lo que estamos viendo ahora, que son los círculos simples, ¿ya? Eh, Se utilizan estas dos fórmulas, ¿ya? Y se las voy a explicar a continuación. Cuando queremos calcular el perímetro, ¿ya? Al perímetro también le podemos decir longitud, ¿ya? Entonces, si vemos un problema que dice calcule el perímetro de tal circunferencia o calcule la longitud de tal círculo, ¿ya? Se refieren a lo mismo, ¿ya? Y para calcular el perímetro o longitud se utiliza simplemente el diámetro de la circunferencia, ¿ya? Y el número pi. ¿Y qué se hace con ellos? Se deben multiplicar. O sea, algo muy simple, es una operación de un solo paso, ¿cierto? Entonces, repito, para hallar el perímetro o longitud de una circunferencia, ¿qué se debe hacer? Multiplicar el diámetro por pi, ¿ya? En cambio, ya, cuando queremos calcular el área o superficie de un círculo, ya recordemos que área y superficie geométricamente es lo mismo, entonces si aparece un problema que nos pida el área o la superficie, ya vamos a entender que significa lo mismo, ¿ya? Simplemente debemos calcular una pequeña potencia y una multiplicación, ¿ya? Es decir, vamos a calcular el radio al cuadrado multiplicado por pi. ¿Qué significa radio al cuadrado? Significa radio por radio, ¿ya? Multiplicado por el valor de pi, ¿ya? Ahora, esto explicado en palabras, ya aquí lo tenemos anotado. ¿Qué significa eso? Diámetro multiplicado por el número pi, ¿ya? Y acá el radio al cuadrado multiplicado por el número pi, ¿ya? Bueno, y si seguimos mirando hacia abajo, recordemos que
área, ¿ya? Área o superficie se refiere a lo de adentro, es decir, todo lo que estoy tocando aquí, el relleno de una figura, ¿ya? La superficie o zona plana, ¿ya? De la figura. Y se mide en centímetros cuadrados o metros cuadrados o kilómetros cuadrados. O sea que se mide en unidades cuadradas, ¿ya? En cambio, el perímetro o longitud, recordemos que es la medida de la orilla, contorno o límite de la circunferencia. ¿Ya? Es decir, todo el bordecito de la circunferencia. Por ejemplo, yo podría perfectamente tomar una wincha que sea moldeable, ¿cierto? Y comienzo a medirla desde acá, ¿ya? Y voy bordeando todo el contorno hasta que termino y ahí voy a tener el perímetro, ¿cierto? Pero como eso cuesta mucho, ¿ya? Lo que se hace es aplicar esta fórmula que está acá, que es diámetro por pi, ¿ya? Y cuando tenemos expresado el perímetro, ya siempre se anota en centímetros o en metros o en kilómetros, es decir, en unidades simples. ¿Ya? Esa es la diferencia entonces entre perímetro y área. Perímetro es lo que está por fuera, área es lo que está por dentro. ¿Ya? El área se expresa en unidades cuadradas y el perímetro se expresa en unidades simples. ¿Ya? Para el área lo que más necesito es el radio, ¿ya? Y para el perímetro lo que más necesito es el diámetro, ¿ya? Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa si me preguntan por el perímetro, pero solamente sé el radio del círculo? ¿Se puede calcular? ¿Sí o no? Sí se puede calcular, ¿cierto? Gracias a esto que les voy a mostrar, ¿ya? Gracias a esta ley que anotamos delante, ¿cierto? Que nos dice que el radio es la mitad del diámetro y que el diámetro es el doble del radio, ¿ya? Lo mismo pasaría si yo preguntara, si en la fórmula del área es radio al cuadrado por pi, ¿ya? Y me están pidiendo que calcule el área y no me están dando el valor del radio, ¿puedo calcularlo igual? Sí, porque si no tengo el valor del radio, tendré el valor del diámetro. Y sabemos que el radio es la mitad del diámetro, ¿cierto? Entonces, sea como sea, teniendo cualquiera de las dos medidas, ya sea el diámetro o el radio, podemos perfectamente calcular la medida del perímetro o el área de cualquier círculo o circunferencia. Ahora para aplicar las, Ahora para aplicar las fórmulas, veamos los siguientes ejemplos, ¿ya? Tenemos una circunferencia, ¿ya? Dibujada en este papel, ¿cierto? En donde tenemos marcado su diámetro y su radio, ¿ya? Y como bien vemos claro, tenemos acá el radio que mide 4 centímetros y por lógica el diámetro mide 8 centímetros. Recordemos siempre que la medida del radio es la mitad de la medida del diámetro y viceversa. La medida del diámetro es el doble de la medida del radio, ¿ya? Entonces recordemos que para perímetro la fórmula nos decía que se multiplica diámetro por pi, ¿cierto? Diámetro por pi. Entonces, si queremos calcular el perímetro, ya aquí yo tengo ya escrita la fórmula, ¿cierto? Y vamos reemplazando por los valores que conocemos, ¿cierto? En este caso el diámetro ya sabemos que mide 8 centímetros, entonces a D lo reemplazamos por 8. Bueno, aquí hay que recordar que esta letra D está representando la medida del diámetro, que quede bien claro eso, ¿ya? Entonces, diámetro vale 8 centímetros, ¿cierto? Anoto el símbolo por, o multiplicación, ¿ya? Y luego anoto el valor del número pi, ¿ya? Supongamos que en la guía me piden, considere que pi vale 3,14, quiere decir que pi lo vamos a reemplazar por el número decimal 3,14, ¿ya? Y para eso resolvemos la multiplicación que nos están pidiendo, ¿ya? Ahora, si lo tengo en este orden, así como yéndome un poco de geometría y yéndome un poco a la unidad de números, aquí me conviene reordenar la multiplicación, ¿ya? Aprovechándome de la propiedad conmutativa, en donde puedo dejar al número con más dígitos a la izquierda y al número con menos dígitos a la derecha, ¿ya? Para eso voy a tomar un lápiz grafito. Como buen matemático, uno siempre tiene que tener lápiz grafito para resolver en matemática y poder borrar fácilmente con goma en caso de algún error, ¿ya? Entonces multiplicamos 8 por 4, eso nos da 32, ¿ya? Reserva de 3. 8 por 1, eso nos da 8, y más 3 nos da 11, reserva de 1. 8 por 3, eso resulta 24, y más 1, eso nos da 25, ¿cierto? Bien, ya hemos terminado la multiplicación,
Pero como acá teníamos un número decimal, es muy importante pensar en dónde vamos a ubicar la coma, porque el resultado no es 2512. No, hay que pensar que hay una coma decimal, ¿cierto? Como acá no hay comas, pero aquí sí hay una coma, tenemos que contar cuántos dígitos decimales hay, ¿ya? Un dígito decimal, dos dígitos decimal, eso quiere decir que contamos un lugar, dos lugares y recién acá escribimos la coma. Es decir, contamos dos lugares desde la derecha hacia la izquierda. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos nuestra respuesta. Nuestra respuesta sería que el perímetro de esta circunferencia, es decir, todo este contorno, mide, como dice acá, 25, ¿ya? 12 centímetros. ¿Ya? Y ocupamos la abreviación de centímetros. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en kilómetros o en milímetros o en metros. Ya estamos claramente pensando en centímetros. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de que el problema me dijera considere pi 3,14, la respuesta habría sido la misma? No, habría sido cercana, sí, pero igual la vamos a resolver, ¿ya? Entonces la podemos anotar acá, ¿ya? Vamos a hacer como un pedacito aparte, ¿ya? Em, Ocupando la misma fórmula de perímetro, diámetro por pi, ¿ya? Y supongamos que en vez de pi igual a 3,14 me hubieran dicho, no, ocupe pi que valga solamente 3. Entonces, claro, reemplazamos pi por el número 3, reemplazamos d de diámetro por el número 8, o mejor dicho, 8 centímetros, y ahí tenemos un cálculo un poco más simple, ¿cierto? Y más directo, donde aquí podemos calcular quizás mentalmente cuánto es 8 por 3 o 3 por 8, y 3 por 8 resulta 24, ¿cierto? Resulta 24. Entonces aquí también podríamos decir que otro resultado para el perímetro, ¿ya? Vamos a colocar aquí una coma, así como una coma, o un punto y coma mejor, ¿ya? Como una alternativa, que otro resultado también hubiera sido correcto, dejarlo como, simplemente como 24 centímetros, ¿ya? Y se fijan, son respuestas diferentes, pero ambas están correctas, ya que en ambas se aplicó los redondeos más comunes del número pi. ¿Ya? En uno se aplicó el 3,14 y en otro se aplicó el 3. Ya va a depender del problema, cómo se lo pidan, muchachas y muchachos. ¿Ya? Bien, ahora continuando y pensando un poquitito más ahora en lo algebraico, ¿ya? Supongamos que me dan alternativas, ¿ya? En donde sale expresado el número pi, pero no sale calculado, no sale convertido en número, ¿ya? Aquí van a entender de lo que estoy hablando. Ya, entonces ocupo la misma fórmula del número pi, pero no me dicen que considere que pi vale 3,14 o que pi vale 3,1 o que pi vale 3. Simplemente me dicen que calcule. Entonces aquí ocurre algo mucho, mucho más simple, ya que si bien reemplazo el valor de la medida del diámetro, que es 8 centímetros, ¿ya? Al final, al multiplicarlo por pi, ya que pi termina siendo simplemente un símbolo, si multiplicamos eso, 8 centímetros por pi, como no estoy reemplazándolo por ningún valor numérico, simplemente lo que debo hacer es lo siguiente: aplicar la regla algebraica, ya que dice que si multiplico un número por una variable, ya me queda un término algebraico. O sea, esto me quedaría como 8 centímetros por pi, quedaría en 8 pi centímetros. ¿Ya? 8 pi centímetros. Y aquí tendríamos otra respuesta más que también estaría válidamente correcta. ¿Ya? 8 pi centímetros. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos tres respuestas correctas. ¿Ya? El perímetro de esta circunferencia mide 25,12 centímetros, correcto. O también podemos decir que mide 24 centímetros. O también podemos decir que mide 8 centímetros. Perdón, o también podemos decir que mide 8 pi centímetros. Las tres respuestas están correctas, solamente que aquí se calculó con número pi 3,14, aquí se calculó con número pi aproximado a 3 y aquí simplemente se calculó con pi tomado como variable algebraica. ¿Ya? ¿Cómo responder? ¿Cuál es la manera más correcta de todas?
Ninguna. Todas son iguales de correctas. Va a depender de cómo les pidan el problema en la guía, en el libro, el profesor, o en la pizarra, o en el texto. ¿Ya? Ahora, tomando el mismo círculo, veamos cómo se calcula el área. ¿Ya? Recordemos que área también se le puede decir superficie. Entonces, ojo con eso en la guía, que no es primera vez que lo menciono en esta videoclase. ¿Ya? Bien. Para el área, recordemos que se ocupa la fórmula que dice radio al cuadrado multiplicado por pi, que la habíamos aprendido en unos minutos atrás, ¿cierto? En esta parte donde dice acá que hay que elevar el radio al cuadrado y multiplicarlo por pi. Ya. Eso en palabras simples sería de esta manera. Vamos a tomar el valor del radio, ¿ya? Sabemos que el radio acá mide 4 centímetros, ¿cierto? Entonces lo vamos a escribir acá, ¿ya? ¿Por qué lo estoy escribiendo acá? Porque lo estoy escribiendo debajo de la R minúscula, ¿cierto? Sabemos que esta R aquí en este momento está representando el valor del radio, ¿ya? Entonces nos va a quedar radio, o sea, 4 centímetros. Esto va a quedar al cuadrado, ¿ya? A ver cómo lo podemos escribir. Para que sea más simple. Ahí sí. Ya. Entonces, radio al cuadrado sería 4 centímetros al cuadrado. Luego multiplicado por 3,14. ¿Ya? Aquí vamos paso a paso, vamos siguiendo porque las matemáticas son así. Las matemáticas son simplemente reglas y pasos. ¿Ya? Así que no hay que asustarse ni confundirse con esto. ¿Ya? Radio al cuadrado entonces quedaría en 4 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Y el número pi quedaría como 3,14. Ya sabemos por qué. Bien. Ahora, lo primero que hay que hacer antes de multiplicar 4 por 3,14, tenemos que pensar que aquí hay una potencia, ¿ya? En donde tenemos 4 elevado a 2 y centímetros elevado a 2. ¿Qué significa esto? Que 4 elevado a 2 es 4 por 4, ¿cierto? ¿Ya? 4 al cuadrado es 4 por 4. ¿Y 4 por 4 cuánto resulta? Muy bien, resulta 16, ¿cierto? Y lo voy a escribir aquí un poquito más grande. Resulta 16. Y si yo digo centímetro al cuadrado, ¿ya? Centímetro por centímetro, lo voy a escribir acá. Centímetro por centímetro. Y aquí aprovechamos de repasar un poquito de álgebra, ¿ya? Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. ¿Ven? Todo tiene su lógica. Entonces aquí tenemos centímetro cuadrado, ¿ya? Y recién aquí ahora anotamos la multiplicación por 3,14, ¿ya? Bien, si me siguen hasta ahí y van entendiendo, eso es súper bueno. Bien, ahora lo que nos basta calcular es solamente multiplicar el 16 por el 3,14, ¿ya? Y al igual que delante, vamos a recurrir a la maravillosa propiedad de la conmutatividad. O sea, vamos a cambiar de lugar los números nomás. Ya vamos a colocar el que tiene más dígitos a la izquierda y el que tiene menos dígitos a la derecha, ¿ya? Y así multiplicamos haciendo el algoritmo tradicional, como se le llama, ¿ya? 6 por 4 lo vamos a resumir, sí, para que salga más rápido el video, ¿ya? Entonces, 3,14 por 16 resulta 50,24, ¿ya? Y recordemos que esto es en unidades cuadradas, o sea, centímetros cuadrados. Y ya tendríamos nuestra respuesta final. La anotamos acá, ¿ya? Radio al cuadrado por pi, finalmente resultó ser que el área del círculo que tenemos acá es 50,24. Recordemos que eso estamos calculando. 50,24 centímetros cuadrados. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Ahora la misma pregunta adelante. ¿Qué hubiese pasado si pi, en vez de ser 3,14, nos hubieran dicho que lo ocupáramos como simplemente 3? Veamos qué es lo que hubiera ocurrido, ¿ya? Y vamos a simplificar un poquito más los pasos a seguir, ¿ya? Anotamos la fórmula radio al cuadrado por pi, la fórmula de área, ¿cierto? Radio ya sabemos que mide 4 centímetros, ya lo elevamos al cuadrado por, y dijimos que pi lo íbamos a aproximar a 3, ¿ya? Recordemos que delante aprendimos que pi se podía aproximar a 3,14 o a 3,1 o a simplemente 3, ¿ya? Hemos ocupado ese redondeo y hemos ocupado ese redondeo, ¿ya? Entonces ahora estamos ocupando pi igual a 3. Calculamos, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 4 al cuadrado es 4 por 4, 16.
¿cierto? Y 16 multiplicado por 3, lo anotamos aquí, lo calculamos, ¿cierto? 3 por 16 sería 48. ¿Ya? Nos quedaría entonces como resultado 48. ¿Ya? Y a esto le agregamos la unidad de medida correspondiente a área. Entonces nos quedaría como respuesta que radio al cuadrado por pi también vendría siendo una respuesta válida y correcta, 48 centímetros cuadrados, que lo voy a escribir aquí arriba, ¿ya? 48 centímetros cuadrados. ¿Está correcta? Sí. ¿Y la anterior respuesta está correcta? También. Y de hecho se acercan mucho. 48 está muy cercano a 50,24, ¿ya? Solamente que aquí se calculó con pi igual a 3 y aquí se calculó con pi igual a 3,14, ¿ya? Luego, ¿qué pasaría si, al igual que delante, como lo expliqué en el perímetro, ¿ya? Ahora, en vez de usar el valor 3,14 o el valor 3, simplemente lo dejamos sin expresarse, ¿ya? Sin cambiarse por número? ¿Qué tendríamos? ¿Ya? Tendríamos que anotar la fórmula nuevamente de área, ¿ya? Y decimos radio al cuadrado por pi, radio sabemos que mide 4, lo elevamos a 2 por, y como pi me están pidiendo ahora que no lo exprese, o yo estoy diciendo que no hay que expresarlo, lo anotamos igual como era, como símbolo nomás, ¿ya? Entonces tenemos 4 al cuadrado, que serían 16, ¿ya? 16 por pi, ¿ya? Y finalmente acá tenemos lo siguiente. Como 16 es un número y pi es una variable, no puedo hacer una multiplicación aritmética, simplemente puedo expresarlo. Y eso quedaría como 16 pi, ¿ya? Centímetros cuadrados. Esa sería entonces la respuesta final del valor del área de este círculo, ¿ya? Y la vamos a anotar aquí arriba, ¿ya? Pero que quepa el espacio, ¿ya? Que quepa 16 pi centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces tenemos ese resultado y ese resultado para área, y los tres están correctos, ¿ya? Ahora, ¿cuál me sirve más? Depende de cómo me pidan el número pi, ¿ya? Ahí tenemos entonces ese ejemplo de área, ¿ya? A seguirlo paso a paso. Y vamos llegando casi al final de la guía. La idea es que ustedes puedan resolver estos problemas de esta guía de trabajo, ¿cierto? Ya yo creo que o sea, y vamos llegando al final de esta video clase, porque con todos los conceptos que vimos en el video no debiesen tener ningún problema para terminar de resolver la guía, ¿ya? Hasta el problema número 14, ¿ya? Pero sin embargo, igual quisiera darles un poquito más de orientación en el problema número 13, ¿ya? Que nos dice lo siguiente. Dice aquí, un caballo se encuentra pastando en un prado, ¿ya? El animal está amarrado a un cordel, a un madero fijo para que no se extravíe. Si este cordel mide 6 metros de largo, ¿cuánto sería el máximo de pasto que puede comer este equino aproximadamente? ¿Ya? Bueno, aquí yo traté de ocupar algunos sinónimos, por ejemplo, ocupé la palabra caballo, después ocupé la palabra animal y la palabra equino para referirme a este hermoso mamífero, ¿ya? Y también hay que entender lo siguiente sobre el problema. Me están diciendo que este caballito está amarrado en un lugar, ¿cierto? A un palo. Supongamos que este es un palo que está muy firme aquí, ¿ya? Y este es el caballito. Disculpen si no tengo otro objeto para representarlo, ¿ya? A ver, vamos a ocupar este pendrive, ¿ya? Este es el caballito, ¿cierto? Y el caballito está amarrado a su cuello, ¿cierto? Con una cuerda de 6 metros. Entonces, lo que le permite esta cuerda es moverse libremente, entre comillas, solamente en un radio de 6 metros. Eso quiere decir que la cuerda estaría representando el radio, ¿ya? Y el movimiento máximo que puede hacer este caballito es un movimiento circular, ¿cierto? Movimiento circular, ¿ya? Alejándose y acercándose. Por lo tanto, todo lo que pudiese comer finalmente va a ser en forma de círculo, es decir, ¿ya? Él va a consumir todo el pasto, ya todo el pastito que pueda comer, que le permita esta cuerda, ¿ya? Pero lo va a hacer en forma, perdón que se me mueve el patito ahí, lo va a hacer en forma circular, ¿ya? La pregunta es, que no está escrita acá, para que se entienda mejor, ¿aquí estamos hablando de un problema de área o de perímetro? Piensen bien.
¿Estamos hablando de un problema de área o de perímetro? ¿Ya? Ahora, aquí hay una pista en las alternativas. ¿Ya? Fíjense cómo están expresadas. ¿Están expresadas en metros cuadrados o en metros simples? Ya, y en la siguiente pregunta también hay que pensar en que si me están, en que si debo aplicar la fórmula de perímetro o de área, ¿ya? Dice lo siguiente: un pequeño jardín redondo posee un diámetro de 4 metros, ¿ya? Para poder cercarlo, se utilizará una hilera de ladrillos que se colocarán bordeando el jardín. ¿Ven? Ahí tenemos dos palabras clave. La palabra bordeando, ya que tiene que ver con borde, y cercarlo, que tiene que ver con encerrar, ¿ya? ¿Cuánto mide aproximadamente el recorrido que debe bordear estos ladrillos? ¿Ya? Es decir, no se va a colocar en todos lados porque si no estaríamos arruinando el jardín. Simplemente lo queremos cercar o apartar del exterior para que a lo mejor no se meta algún animalito que lo pueda destruir o etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta es, ¿será de perímetro o de área? Pensemos un poquitito. Supongamos que este es nuestro jardín, ¿ya? Y es circular, ¿ya? Y necesitamos colocarle ladrillo a ladrillo por la orillita, ¿ya? Por acá, ¿cierto? Ladrillo, 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 ¿ya? Pero no me están preguntando cuántos ladrillos voy a ocupar, lo que me están preguntando es cuánto mide aproximadamente este recorrido que van a hacer los ladrillos. Si comienzo colocando un ladrillo acá, ¿cierto? Y luego otro acá, y otro acá, y otro acá, hasta bordearlo todo, ¿ya? Estamos hablando de un problema de perímetro o de área, ¿ya? Ustedes tienen que decirlo, determinarlo, ¿ya? Y calcularlo también. Y para eso también hay una pista. Fíjense en las alternativas. Están expresadas en unidades simples o en unidades cuadradas, ¿ya? Bueno, muchachas y muchachos, espero que les vaya muy bien con esta videoclase y que hayan aprendido harto, ¿ya? Y que podamos utilizar estos conceptos más adelante, ¿ya? Así que muchas gracias por la espera de esta videoclase.